Ya está. A ver, entonces el tema que tiene específicamente tiene que ver con la política comercial. Vamos a ver la definición. A ver, política de comercio se define como el manejo del conjunto de instrumentos al alcance del Estado para mantener, alterar o modificar sustantivamente las relaciones comerciales de un país con el resto del mundo. ¿Verdad? Estamos hablando de, entonces, el tipo de camino que va a escoger un determinado gobierno, ¿no? De un Estado, justamente, para ver cuál va a ser el tipo de política que va a usar con el resto del mundo. ¿Ya? Si bien es cierto, en la actualidad podemos observar que, bueno, siempre analizando, siempre haciendo hincapié en el análisis antes de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia que sí ha cambiado todo, pero antes de la pandemia, digamos que el Perú era en la región uno de los países con mayor crecimiento en lo que respecta a una política de apertura comercial, es decir, a una política donde pueda comercializar sus productos, sus apreciados productos que tiene, sus apreciadas materias primas que sabemos que poseemos, y que contribuían justamente a una mejora del Producto Bruto Interno, ¿no? Y a los factores económicos en general. Eh, siempre haciendo hincapié en que Perú en todos esos puntos, en todas esas materias económicas, siempre es visto, como siempre les comento, como el alumno modelo, ¿no? En la región, hablando en términos económicos. Pero si uno analiza esta situación, no creamos que siempre ha sido así, ya que siempre ha sido así, José de repente, o me incluyo desde que hemos nacido, o desde que tenemos uso de razón, podemos decir, Perú siempre está con la apertura comercial de sus fronteras, ¿no? Siempre disminuyendo las tasas de aranceles a las importaciones para que tanto ingresen productos como para Perú tratar de exportar productos, ¿no? No siempre ha sido así. Vamos un poco de historia, por así decirlo, ¿no? Hasta los años 60, 70, la época, saben, de los gobiernos militares en el Perú. ¿Qué sucedía? Se trató de entablar, por el contrario, una política proteccionista. Ustedes saben que gobiernos militares principalmente vendría a ser sinónimo de estatización, políticas proteccionistas. ¿Qué traía como consecuencia eso? ¿No? En el papel se estableció una estrategia que creo que estaba bien. Como siempre digo, como se dice, papelito aguanta todo, en el papel se estableció una política que tiene que ver justo con las políticas proteccionistas, las políticas comunistas, que aparentemente suena bonito, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo que en ese tiempo la estrategia del gobierno, de los gobiernos peruanos, eran industrializar el Perú, ¿no? Para sustituir las importaciones. Si yo te digo, ¿no? En mi gobierno vamos a industrializar el país, de modo que dependamos menos de los productos extranjeros. Aparentemente está bien. Creo que con eso uno podría ganar muchos votos, ¿no? Porque yo te digo, podría ganar muchos votos. Por eso está bien, porque... Y está bien, en fondo, como digo, teóricamente está bien. ¿Por qué? Porque tú al industrializar un país vas a conseguir muchas cosas. En primer lugar, dar trabajo a mucha gente que está desempleada. No solamente trabajo en forma de obrero, sino también trabajo en forma de trabajo calificado, ¿no? Es decir, tanto para obreros como para empleados. eh, Tus materias primas mismas también van a ser utilizadas ahí. Como país tomas también otra caratura internacional que se le llama, ¿no? Al ser productor de tal producto o no de X producto. Y sin contar con que también dependerías menos de las importaciones de estos productos. Entonces, por donde lo mires, significaría, ¿no? Un beneficio para el país. Eso fue la visión, digamos, estratégica de los gobiernos en los años 60, 70, ¿no? Aprovechando, como le hablamos el ciclo pasado, perdón, la clase pasada, lo que era el boom del guano y todo lo demás, ¿no? Que Perú estaba muy bien, la harina de pescado y todo ello, que Perú económicamente estaba, no le digo era potencia, pero estábamos bien. Entonces, si se buscaba esa industrialización,
calzaba perfectamente dentro de una estrategia visionaria en la cual se pretendía convertir al país en un país, pues, como se dice, un sinónimo de decir país desarrollado es país industrializado, ¿no? Entonces, hasta ahí todo perfecto, calzada toda la perfección. Pero la pregunta es, ¿se logró esta industrialización? ¿Se logró? ¿Ustedes creen que se logró en el Perú en los años 60, 70 una industrialización, no al 100%, pero al menos en su mayoría en nuestro país y que perdura hasta la actualidad? La respuesta creo que es evidente, ¿no? Obviamente no. No se logró cumplir con estos objetivos, ¿no? Por el contrario, ¿no? Ahí sí no vamos a tantas cosas a decir por qué, ¿no? O sea, si bien, no vayan a pensar que yo también ya había nacido en el 60, en el 70, esas son historias que he analizado, que sí, que he tenido que leer un poco, ¿ya? Pero se logró el efecto contrario y a las luces saltan los resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque se produjo más bien déficit fiscal, había distorsiones económicas. En conclusión, el país, antes de convertirse en un país industrializado, nada de eso, ¿no? Terminamos con fuga de capitales, una industria muy débil, inflación. Entonces, internacionalmente no podíamos competir, ¿no? Entonces, lamentablemente siempre hay una gran diferencia, como se dice, entre el dicho y el hecho, ¿no? Hay ¿han escuchado eso, por eso que se dice, suena bonito, ¿no? No es que uno esté a favor del imperialismo, ni mucho de eso, pero sí, desgraciadamente no se logró, ¿no? No es que lo digo yo, basta que ustedes vean la realidad como estamos y los antecedentes de las industrias en el país, ¿no? ¿Qué es lo que pasaron en esos años? No se logró el cometido, al contrario, empeoramos, ¿no? Es decir, y lo mismo que pasó en Venezuela, donde Hugo Chávez pregonaba, ¿no? Sobre la base de Bolívar, que la hermandad y todo eso, que Venezuela iba a ser una potencia mundial, ¿no? Cuando entró Hugo Chávez, que era antes de ya se me fue el nombre de ¿Quién es Maduro, ¿no? Maduro, muchos conocemos más a Maduro, pero sabemos que el que inició toda esta debacle venezolana fue Hugo Chávez. Cuando entró Hugo Chávez en la puerta y preguntó lo mismo, ¿no? Venezuela bueno, hasta ahora es uno de los principales exportadores de petróleo en el mundo, cuenta con esa gran materia prima, pero lamentablemente ya sabemos cómo está, ¿no? Acá no hablamos de historia, hablamos de presente, sabemos cómo está Venezuela en estos momentos, ¿no? Entonces lo mismo pasó en Perú, hasta que ya sabemos que se da este cambio de política a esa apertura comercial, ¿no? Esa apertura comercial, por así llamarlo, en la década de los 90, ¿no? Después que entró el gobierno de Fujimori, saben que ahí después de haber subsanado la hiperinflación, el terrorismo y todo eso, ¿no? Después del 92, 93 más o menos, comienza a este proceso de liberación comercial, ¿no? Esta apertura de fronteras, y que justamente en la Constitución del 93 se especifica, ¿no? En el artículo 61, si no me equivoco, que habla justamente sobre la libre competencia, el libre mercado, ¿no? Prácticamente el derribamiento de las fronteras, y por el contrario, una apertura comercial, ¿no? Aquí, como le digo, hay muchos mitos, hay muchas posturas, ¿no? Se dicen los que están en contra de todo este proceso, dicen, ¿no? Que el Perú se regaló prácticamente a los extranjeros, no se vendieron las empresas como se debieron venderse las empresas públicas, que se regalaron y todo lo demás, ¿no? Pero como explicamos, si tienes un poco de conocimientos económicos o contables, se das cuenta que una empresa que está en déficit, una empresa privada no creo que las puedas mantener. Si tú fueras el que gerencia una empresa privada y que por 2 años seguidos te arroja pérdidas en tus estados financieros, sabes que no creo que te aplaudan, ¿no? Por el contrario, sabes, te dan, como se dice, te abren la puerta y nunca más vuelves a entrar ahí.
Eh, entonces, una empresa pública con muchos déficits, con muchas, siempre en rojo, no puedes mantenerlo, pues por más que venga el patriotismo, el nacionalismo a decir que son empresas peruanas, sí, pero si estamos manteniendo con nuestros tributos este tipo de empresas, es algo insostenible, no se puede. Entonces ahí comenzó a cambiar, ¿no? Y esa apertura comercial se convirtió en una política oficial de Estado, por así decirlo, ¿no? A través, fueron cambiando los gobiernos, Paniagua, Toledo, Alan García y todos los demás, Nadine Heredia y todos los demás, ¿no? Y se continuó con la política de apertura comercial y ello conllevó a una expansión de los productos peruanos a mercados internacionales, donde estos productos peruanos se han consolidado poco a poco, de todo tipo. Sabemos que principalmente somos exportadores de materias primas, eso no estoy descubriendo acá América, acá con esto lo sabemos bien. Si bien es cierto, sí, cabería bien la posibilidad de que establecer estrategias para convertirnos en países industrializados, también, ¿no? Sería algo que creo que nadie podría decir no. Uno sea como de cualquier color político, tiene que decir que tendría que decir que está a favor. La diferencia sería cómo se va a establecer eso, cómo se va a llegar a eso, ¿no? Para eso existen los planes de gobierno. Por eso uno tendría que empaparse bien de los planes de gobierno, cómo lo va a hacer. No, porque si yo te digo, en mi gobierno el sueldo mínimo va a ser 2.000 soles, ¿no? Si yo te digo, en mi gobierno el sueldo mínimo va a ser, Denis, creo que levantaste la mano, o fue sin querer queriendo. Fue sin querer queriendo, ¿no? Entonces, si yo te digo, en mi gobierno el sueldo mínimo va a estar 2.000 soles, ¿no? Viene la gente que desconoce completamente todo, por más que ya no crean en la clase política, de repente hay muchos que me creerían y votarían a mi favor. Y dirían, en mi gobierno no van a haber importaciones, voy a fomentar la industria local, de ese modo te voy a dar trabajo a ti, ¿no? Te voy a dar trabajo a ti. Y entonces uno dice, qué bien, mira, o sea, yo voy a tener trabajo, el sueldo mínimo voy a ganar más de 2.000 soles, entonces todo bacán, dices tú, está bien, perfecto, tienes mi voto. Pero en tu plan de gobierno, en su plan de gobierno tendrías que leer cómo va a llegar a solventar ese gasto de este hipotético 2.000, ¿no? Por así, yo estoy tirando al agua, como se dice, una comida para pescado así por tirar. ¿Cómo lo voy a solventar? ¿No? ¿De qué manera las empresas, en primer lugar, el sector empresario no lo aceptaría, ¿no? La CONFIEP y todos ellos, la Sociedad Nacional de la Industria, no lo aceptarían porque hemos visto, no, todavía no vemos con ustedes, ¿no? Los que estamos llevando el curso de especialización, vamos a ver después las cargas laborales que sí sabemos que existen, ¿no? Cargas laborales. Pero muchos no sabemos específicamente cuánto es la carga laboral por tener un empleador en planilla, si tú lo tienes con un sueldo de 1.000, por decir, ¿no? Entonces tú dices, es 1.000 nada más, no. O sea, todo el prorrateo de las cargas sociales mensuales hacen que aumente, ¿no? En forma proporcional y abundante estas cargas laborales. Entonces sería una cuestión que no la aceptaría. ¿Y cómo lo vas a solventar tú? No es solamente el decir, ¿no? Sino cómo es que se va a solventar. Por ejemplo, actualmente ya los pensionistas de la ley 19990 están cobrando ya su bono de 930 por única vez ahora en enero, que fue algo que justamente el Congreso lo dio. Bueno, uno dice, no, profesor, está bien. Bueno, sí está bien, ¿no? Bueno, mi mamá, por ejemplo, está contenta con su pensión, que de la nada le cayó 930. Pero sí, ¿no? Pero al otro grupo es que le voy, es que el devolver la pensión y todas esas son cuestiones que tiene que ver trasfondo una cuestión económica, una cuestión, ¿no? Los contables saben que hablamos de presupuestos, entonces tiene que haber una manera, ciertas partidas donde establecer todos estos cambios, ¿no? Entonces, el Perú actualmente, repito, antes de la pandemia, porque ahorita sí hay cosas nuevas, pero antes de la pandemia, entonces el Perú, digamos que tiene esta tendencia ya fija, digamos, a través de los gobiernos de turno, se cambian. Es como un equipo de fútbol que tiene bien ensamblado, sabe lo que juega, y puede entrar un jugador X y sale un jugador Y y sigue jugando igual, ¿no?
Aquí es igual, aquí hay una política establecida en la cual todos siguen prácticamente el mismo camino, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de algo. ¿Por qué el que entra al gobierno, cuando era opositor, hablaba pestes del que estaba en el gobierno y lo primero que siempre decía era, vamos a cambiar la Constitución del 93, ¿no? Pero cuando entra se acopla lo mismo y sigue haciendo lo mismo. Entonces te das cuenta que es pura demagogia, ¿no? Es pura puro bla bla bla, como se dice, en la cual lo hacen para ganar votos, ¿no? Yo soy opositor, hablo peste del que está adentro y digo, en mi gobierno va a pasar esto, ¿no? La gente vota por mí y una vez que estoy dentro me olvido de todo y sigo haciendo lo mismo con piloto automático, ¿no? La economía sigue igual, para bien o para mal, sigue haciendo las desigualdades económicas, la pobreza extrema que muchos de nuestros connacionales viven y todo ello, y ello desgraciadamente parece un punto en el cual no hay un punto de quiebre, ¿no? Prácticamente vemos que no hay un punto de quiebre. Entonces, en ese contexto en general, ¿no? Es que aparecen los tratados de libre comercio, las famosas TLC, ¿no? Que el Perú justamente comenzó a firmar con sus, en primer lugar con sus vecinos, por decir más cercas, ¿no? Hablamos de Mercosur, de la Comunidad Andina, todo ello, y después poco a poco se ha ido expandiendo, ¿no? Con Asia, con Europa, con China, con Estados Unidos, con todos, ¿no? Tiene acuerdos comerciales entre ellos. Ahora, ¿nos convienen, no nos convienen esos acuerdos? Bueno, también hay posturas ahí, pero en general, digamos que sí, los agricultores, los productores de esas materias primas, al menos les permiten, tienen mercados abiertos para comercializar sus productos, ¿no? Por ejemplo, bueno, las veces que he ido a Cañete, así, también he visto, no, por lo que digo, sé que es un valle también, bueno, lo sabía por geografía, pero lo he visto también in situ, como se dice, ¿no? Hay productos, por ejemplo, estas flores que se alumbran en la noche, como que necesitan luz, ¿no? ¿Cómo le llaman ustedes de que deben saber? Aquí en Guaral también hay, que se necesitan, que uno pasa por ahí y se ve algo bonito, parece Navidad, que están todos alumbrados, que necesitan luz de noche. Y que son justamente muy cotizados en el extranjero, ¿no? O diversos productos que existen. Entonces, hay mercado. Es como si tú produjeras, por ejemplo, qué sé yo, fresa y no hay mercado para vender fresa, ¿no? O espárragos, ¿no? Entonces estamos viendo que hay productos que se están comercializando más, ¿no? Porque hay mercado en el extranjero para ellos. Hablamos de productos, bueno, muy aparte, en todas las regiones, ¿no? Productos, quinoa, maca, por ejemplo, que aquí en Perú a veces no todos lo llegan a consumir o no le dan esto, en el extranjero no, los chinos se lo llevan en sacos prácticamente, todas estas semillas de la maca, y que después lo venden procesado, con pastillas, supuestamente aquí en mismo Perú te están comprando otra vez la pastillita, otras cositas, ¿no? Que bueno, que viene porque no es lo mismo, ¿no? Que consumirlo naturalmente. O si hablamos de frutos, ¿no? Por decir, hay diversos frutos que ahora están bajando de precio un poco. Si tú dices, ¿por qué los productos están bajando de precio? Tipo, el arándano, por decir, esta fruta. ¿Por qué está bajando de precio? En teoría, porque todavía sigue siendo un poco caro, por decirlo, ¿no? Comparado con otras frutas me refiero, pero si uno lo analiza hasta hace un poco costaba mucho más. ¿Por qué estaría bajando de precio? A ver, hablamos simple economía. A ver, ¿por qué un producto baja de precio en economía? Porque no hay salida al extranjero por la demanda. ¿Por qué hay pocos consumidores? No, no. A Carla Chilla, claro, porque hay en cantidad, porque hay exceso de producción. Ahora, ¿y por qué hay exceso de producción? ¿No? Porque justamente tú dirías, el arándano, por decir,
por citar un ejemplo, ¿no? Es decir, estaba, qué sé yo, 20 soles, 30, o sea, hasta estaba más, creo. Si comienza a bajar es porque comienzan a cultivar más, ¿no? Comienzan a producir más. ¿Y por qué comenzarías tú a producir más como agricultor? Porque sabes que, al contrario, Denis, habría más consumidores, ¿no? Habría más demanda. Entonces comienzan a cultivar más porque sabe que la gente está comenzando a consumir. Entonces hay más cantidad y baja de precio, ¿no? Simple análisis económico, esto es elemental. Entonces, claro, porque hay más cantidad y esto hace que entonces disminuya un poco el precio, ¿no? ¿Y por qué hay cantidad? Porque están comenzando a cultivar más. ¿Y por qué cultivas más? Porque está viendo que hay demanda, ¿no? Hay demanda. Entonces, es eso. Entonces, esto es, digamos, el marco estructural para que se dé como está actualmente la política comercial, porque siempre es bueno analizar cómo se llegó a esta política comercial. Tú dirás, no, ya, bueno, hemos hecho este resumen, cómo se llegó o cómo llegó el Perú a tener entonces esta política comercial actual, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esta política comercial? Acá nos señalan en la siguiente diapositiva, ¿ya? Porque pretende reducir los costos domésticos de producción, ¿ya? Porque aporta al desarrollo. Entonces tomen nota con esto, ya que yo mismo soy el que estoy exponiendo este tema. Vamos a poner, a ver, política comercial. Política comercial. Ya. Vamos a ver entonces, diapositiva 3, importancia de la política comercial. ¿Ya? Diapositiva 3, importancia de la política comercial. Tanto esta misma diapositiva está subida en la plataforma, así que no hay que, profesor, ¿cómo apunto 3 si usted lo sube el de la noche? No, acá está subido esta diapositiva. Turno mañana, ¿no? Está subido porque en la noche no me han mandado nada todavía, así que ya subí ayer esto, que ya me lo habían mandado con anticipación, ¿ya? Entonces, diapositiva 3, ya, pretende reducir los costos domésticos de producción. Correcto. Porque al abrirse mercados, al tener mayores compradores, entonces, ¿no? Justamente se va a producir un poco más en masa, como si bien la producción industrial es totalmente diferente a una producción agrícola, de todas maneras, por lo que tengo entendido por amigos, sí, llega a reducir ciertos costos, ¿no? En la compra de, ¿cómo se llaman los términos? A ver, estos nombres para combatir las plagas, ¿cómo se llaman a ver, ayúdenme, para combatir las plagas, estos en las chacras, se me ha ido el nombre por completo, no son los, correcto, muchas gracias Carla, claro, los insecticidas, pesticidas, todos estos, ¿no? Justamente, claro, muy bien, se llega, ¿no? A disminuir el costo en algo. Aporta al desarrollo, muy bien, moderniza el aparato productivo, son importancia en la política comercial, ¿no? Convierte a los países en un lugar atractivo para producir, ¿no? Aquí estamos hablando, claro, una óptica de convertirte tú como productor, ¿no? En este caso, sí, un lugar atractivo, diversifica la oferta, amplía los mercados de destino de los productos de exportación. Este punto es muy importante, el último. Amplía los mercados de destino de los productos de exportación, ¿no? Entonces, hay diferentes injertos, diferentes productos que tienen mercados, ¿no? Que tienen mercados ya, tienen tu producto, tu producción garantizada, digamos, tu producción comprada ya, en muchas partes de ellos. Por ejemplo, aquí en Huaral, lo de Huaral saben, ¿no? El Fundo Donoso, que está entre Huaral y Chancay, de hace décadas, siempre fue muy importante porque se dedicaba a hacer, o se dedicaba a hacer estos injertos, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan que sacaron el mango, el mango papaya, ¿no? De hace décadas. Después hay un mango en forma de palta. Y estoy hablando hace décadas, no estoy hablando recién ahora, ¿no? Y que justamente son los que tienen un mercado importante en el extranjero, ¿no? Huaral tiene muchas características por la fruta, por la producción de fruta que posee, a pesar que ya no la hacienda Huando, para los que conocen por ahí en Lima, la hacienda Huando ya no produce, hace décadas que ya no hay nada de producir, no hay pues estas mandarinas, estas naranjas Huando que
que hicieron a muy conocido en la década de los 90, ¿no? La popular naranja Wanda. Pero uno cuando va a Lima por ahí, a veces paro el oído porque escucho, ¿no? Naranja Wanda, y yo lo miro, bueno, no le digo nada al comerciante, ¿no? Que está con su carretilla y ya, ¿no? Pero bueno, uno como de Guaral sabe que ya esa naranja Wanda no existe, ¿no? No existe, lamentablemente. Pero ya quedó posicionado como naranja Wanda. Entonces son productos que sí te amplían los mercados de destino justamente de estos productos. Balanza comercial. A ver, acá está incluido un tema que ya habíamos visto la vez pasada, así que atención con esto, estamos recordando nada más, y es un tema que es un punto que habíamos analizado y que va a venir, de hecho, más seguro que sí, en las preguntas. Creo que está ya en el otro tema como pregunta, pero si gusta vuelvan a apuntar acá, balanza comercial. Está por doble lado, como se dice. La balanza comercial, ¿no? Acá tenemos en el gráfico, en el dibujo, abajo, vemos justamente, ¿no? En forma de barcos. ¿Por qué? Porque normalmente los productos tradicionales, la mayoría de ellos, no digo todos, ojo, los que no son perecederos sobre todo, ¿no? Algunos tipos de minerales, así, se trasladan con barco, ¿no? Pero hay otros, por el contrario, que sí tienen que ser por vía aérea, ¿no? Y entonces acá estamos hablando de el contrapeso de ambas, de las exportaciones con las importaciones. Simple, ¿no? Acá es algo simple. Entonces la balanza comercial, como nos dice acá, es el registro que un país lleva acerca de las importaciones y exportaciones que en él se llevan a cabo durante un periodo de tiempo determinado, ¿no? Normalmente analizamos la balanza comercial en el año, ¿no? Y es eso, simplemente si exportaste más o importaste más. En otras palabras, vendiste más o compraste más. Como ya analizamos este tema, para un país, para cualquier país del mundo, trata de que su balanza comercial, que sus exportaciones sean superiores a sus importaciones. Es lo que se trata, ¿no? Es el objetivo. Para ello se establecen medidas para buscar eso. No siempre se consigue, no siempre se va a conseguir, pero es lo que uno pretende. Ahora, ustedes, si les hago una pregunta, por ejemplo, los países industrializados, a ver, como tipo Japón, a ver, ellos importan también. Japón, por ejemplo, que es un gran productor de productos tecnológicos, ¿también compran, también importan o no? ¿O solamente venden? El mismo Estados Unidos, los países europeos, por ejemplo, Alemania. ¿Solamente exportan o también importan? También importa, ¿no? Ambos, claro, siempre hay ambos, porque tú vas a decir, ¿no? Es un cambio, digamos, es un cambio, ¿no? Los países principalmente industrializados, dije Japón, Canadá, Estados Unidos, ¿no? Alemania, ambos, ellos también importan las materias primas, porque no poseen todas las materias primas para procesarlas, ¿no? Ellos tienen este déficit que la geografía les dio, en las cuales no tienen esas materias primas, entonces ellos tienen que comprar, tienen que importar, principalmente de América del Sur, de África, ¿no? Ciertas materias primas para su producción. Y después ellos venden ya los productos manufacturados, ¿no? Es una lógica que se da. Y los países que mencionamos, tipo de África, de América del Sur, ¿no? Por el contrario, también hacemos ambos, siempre hacemos ambos, ¿no? Nosotros exportamos, vendemos materias primas, productos agrícolas, productos sin procesar prácticamente, y después terminamos comprando, ¿no? Importamos productos ya comercializados, ¿no? De diversos artefactos electrodomésticos que vemos en nuestro día a día, hasta, por ejemplo, carros, lo que sea. Y no solamente ello. Si vemos la ropa, ¿no? La ropa que uno tiene, que por más que sea
de una marca reconocida, por más que la hayas comprado tú en un, no, yo la compré en un centro comercial, por lo tanto no es chafa, como se dice, no es Bamba, es legal, legal, sacas tu pana con tus amigos, con tus amigas, no, esta es una marca X, qué sé yo, no, una Nike, una Puma, una Cata, legal, 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 al 100%. Revisa bien tu zapatilla, todo esto, y casi todos te dicen, pues, Made in China, Made in Vietnam, Made in, ¿no? Todos se dan por Asia siempre. Entonces, ahí entra otro aspecto de la mano de obra barata que hay en esos países, ¿no? Uno lo lleva al punto de decir que se explota en esos países, ¿no? Porque la mano de obra es muy, muy, muy barata. Entonces, se llevan la producción que normalmente, por ejemplo, la marca Adidas, que es alemana, así en Alemania, lo lleva a otros lados, ¿no? O la Nike de Estados Unidos lo lleva a Vietnam, lo lleva a China, ¿no? Las zapatillas Capo lo meten por China. Entonces, todo se produce por esos lados. Pero en general, ya en general sí estamos hablando que creo que todos los países del mundo, ¿no? A menos que haya alguna estadística que me desmienta, casi todos, mejor digo casi todos, porque por ahí de repente hay un país que es, bueno, sería cosa, pero sería muy, muy fuera de lo común, casi todos exportan e importan. ¿Ya? Casi todas exportan e importan. Ahora, acá hay, bueno, a ver, terminamos la balanza comercial, a ver, están apuntando, ¿no? Balanza comercial, acá vemos la importancia, en la actualidad, sobre todo porque la mayoría de los países son de economía abierta, ¿no? Muy bien, claro, casi todos los países son de economía abierta, es decir, realizan intercambios, servicios con el exterior. Es importante porque ayuda a entender el potencial económico de un país en relación con otro, ¿no? Información útil pura para determinar con cuáles países pueden establecer relaciones comerciales o en qué áreas invertir. Ya. El funcionamiento, los ingresos por exportaciones son mayores que el gasto por importaciones. Se dice que, a ver, un segundito, por favor. Ya, a ver, disculpen. Este término también había quedado la vez pasada claro, creo, ¿no? Que habíamos especificado. Cuando los ingresos, es decir, cuando las exportaciones, se sobreentiende que cuando hay exportaciones tenemos ingresos, ¿no? Cuando importamos es un gasto, ya. Entonces, cuando las exportaciones son mayores que las importaciones, se dice que hay un superávit en la balanza comercial o un superávit comercial en la balanza. O se dice que tenemos una balanza comercial positiva, la llaman a uno, pero se dan cuenta, esto queda claro, está ya lo estamos recordando para el examen de la próxima semana. Entonces está, ¿ya? Esto quiere decir que el país ha logrado vender más sus productos de lo que ha comprado el resto del mundo, ¿ya? Entonces se dice que estás en superávit, ¿ya? Estamos explicando con calma que se sobreentiende que uno busca exportar más, ¿no? Para tener más ingresos. Si tú vendes, tienes ingresos, que importar más, porque en el importar tú compras, y acá lo consideran como un gasto, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Y al contrario, cuando sucede lo contrario, tenemos una balanza comercial ¿en qué sería? A ver, si las importaciones son mayores que las exportaciones, ¿qué nombre se le denomina? ¿Qué nombre toma? A ver. Muy bien, Denis, déficit, ¿no? Que hay un déficit en la balanza comercial o hay una balanza comercial en déficit o algunos le llaman balanza comercial negativa, ¿no? Pero principalmente se dice superávit en la balanza comercial y déficit en la balanza comercial, ¿ya? Con eso queda claro. Entonces, con déficit es cuando, por el contrario, las importaciones han sido mayores a las exportaciones. A ver, acá lo tenemos en la siguiente. Sí, a ver, no. ¿De qué depende de que un país llegue a un superávit o un déficit comercial? Por ejemplo, acá también son importantes, el tipo de cambio. Si en nuestro país la moneda pierde valor y se aprecia la moneda extranjera, entonces los bienes o mercancías que producimos serán más baratos para los países extranjeros con esa moneda. Ello generaría que el valor total de nuestras exportaciones tienda a aumentar.
lo que mejoraría la posición en la balanza comercial. Muy bien, aquí hay otro factor importante, ¿no? Para tener una balanza comercial positiva, por así decirlo, superar, ¿no? El tipo de cambio. Pero para que suceda eso, entonces, la moneda nacional tiene que perder valor. Digamos que es una jugada económica o jugar con los dos cachetes, como se dice acá, porque es para que tu moneda nacional pierda valor, se sobreentiende que habría una devaluación de tu moneda, lo que estaría indicando prácticamente que económicamente estaríamos mal, ¿no? Que traía como consecuencia algo bueno, sí, como se dice siempre, de cada cosa negativa hay que buscar algo bueno, pero no es específicamente algo que los gobiernos pondrían en un objetivo, porque como le digo, eso es muy riesgoso este punto, analizándolo económicamente. Entonces, la balanza comercial sí se puede expresar de dos maneras, ¿no? Acá está, otra vez recordando esta parte, superávit comercial, cuando las exportaciones son superiores a las importaciones, y déficit comercial, cuando el valor de las importaciones son superiores a las exportaciones, ¿no? Ahí también está claro. Y ahora sí, entramos a los tratados comerciales. Hasta acá, ¿alguna pregunta que deseen realizar, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna apreciación en general? Antes de entrar a tratado comercial, antes de entrar a los tratados comerciales, aquí me estaba olvidando de comentar un punto, ¿ya? El cual van a tener que anotar también. Aquí, balanza comercial. Ya, a ver, en este punto. A ver. Como repito, si bien es cierto, la Constitución Política de Perú, ¿no? En su artículo 61, sí, 61 es, nos habla justamente de que el Estado facilita la libre competencia, ¿no? Que combate los monopolios, las posiciones dominantes, eh, y que no va a establecer leyes para autorizar monopolios, lo hemos hablado en la clase que hablamos de este punto. Estamos viendo que los monopolios, ya. ¿Cómo se dan los monopolios? Es para que digan, ¿no? Los monopolios se dan, por ejemplo, cuando una empresa adquiere o compra a empresas de la competencia, ¿no? Si son dos, tres empresas que manejan el mercado. Supongamos que son tres empresas que manejan el mercado, ¿no? Y la empresa A compra a la empresa B y posteriormente compra a la empresa C, en otras palabras, prácticamente se queda con todo el mercado. Entonces, ¿cómo es que se darían las leyes antimonopólicas? Tendría que ser una que evite, leyes que eviten las adquisiciones, ¿no? Por parte de empresas comerciales bajo determinados montos comerciales, como se está viendo actualmente en esta ley que, bueno, con esto la pandemia quedó estancada un poco, pero que se estaba justamente definiendo ya, porque tú dices, ¿cómo va a...? No es que la ley va a decir, si la empresa son las tres superiores, no, pero te habla de montos, ¿no? Es decir, si yo compro como una microempresa, soy una ferretería, otra ferretería que está a mi costado, no podemos hablar pues de monopolio, ¿no? Porque estamos hablando simplemente un proceso de expansión comercial que yo estoy haciendo, sea mediante, en este caso, adquisición, o sea, mediante un desarrollo, ¿no? En este caso estoy comprando otra ferretería, no tiene nada que ver. Pero si estamos hablando que estas ferreterías son las más grandes del Perú, ¿no? Los que tienen mayores sucursales, las dos o tres mayores con capital en el Perú, entonces, ¿cómo es que tú llegas a determinarlo? Por medio del capital que posee en la empresa. Ahí te das cuenta si es una empresa, una compra que podría provocar un monopolio, ¿no? Un monopolio. Ahora, aquí aparece otro nombre, el cual juega un papel importante, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho, artículo 61, que el Perú fomenta la libre competencia y todo ello. Muy bien. ¿Cómo debe actuar un país frente al dumping? No sé si alguien me puede decir o maneja el término, ¿qué es el dumping? Que se escribe dumping en inglés. ¿Qué significa el dumping?
y que ha provocado en algunos años que Indecopi ha tomado algunas medidas antidumping y que provocó justamente algunas controversias respecto a si en el Perú hay libre competencia o no. Y escribo, lo voy a escribir acá en el chat, ¿ya? Porque, y ese anótenlo, anótenlo. No estoy, ahí acá está. A ver, estaba escribiendo con 2P. Así es. El dumping, ahí lo acabo de escribir, anótenlo para su examen, ya que tiene que ver con este tema de la política comercial también que no está especificado. Ya, el dumping, a ver, creo que no hay opiniones, ya. Entonces les explico a ver qué es el dumping en sí. Hay algunas empresas, unas transnacionales, ¿ya? Que tienes que tener la espalda ancha, como se dice, tienes que tener mucho capital para que puedas usar una política de dumping, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una política en la cual tú entras a otro país, supongamos que una empresa X del extranjero entra aquí a Perú a competir, y ustedes saben, administración, contabilidad, saben que tú tienes que establecer tus costos correspondientes, ¿no? Tus gastos, tu punto de equilibrio, tu costo unitario en este caso, por debajo del cual tú estás perdiendo, ¿no? Si superas el costo unitario, tú estás ganando, ¿no? Ahora, con el dumping, esa empresa del extranjero entra a Perú, supongamos, ¿no? Y dice, yo quiero acabarme con toda la competencia que hay en Perú. Entonces, ¿cómo lo acabo? No es que la aviento granadas y ya quedó, no una bazooka, no, tengo que eliminarlas. ¿Cómo las elimino? Como tengo un gran poder económico que me respalda, un gran prestigio, entre comillas, internacional, uso una estrategia que muchos avalan que es una práctica de competencia desleal. Ustedes saben que debe haber competencia leal, lo haríamos de ética empresarial, ¿no? Pero acá, bueno, no hay ética empresarial, hablamos de frente que hay competencia desleal. El dumping, entonces, tiene que ver con una práctica desleal, porque es una práctica desleal, si uno lo analiza bien. ¿Qué sucede? Esta empresa del extranjero, entonces, supongamos que voy a entrar a un mercado donde este producto X cueste, pues, 50 soles, y todos lo vendan a 50 soles. Yo, como empresa del extranjero, mi costo unitario, supongamos que sea 45 soles. ¿No? Digo, con lo que la tasa que tengo que pagar allá en Perú, mis impuestos y todo ello, bueno, si es que no uso mi paraíso fiscal, mis empresas offshore, mi cuenta offshore y todo ellos, ya trabajando a la legal, como se dice, mi costo unitario es 45, entonces también lo debería vender a 50. Muy bien, estamos al mismo precio que las empresas peruanas. Pero yo, si quiero eliminar a estas empresas extranjeras, peruanas, perdón, ¿qué hago? Mi costo unitario es 45. Yo entro al mercado peruano con el precio de 40 soles. Estoy vendiendo por debajo de mi costo. ¿Estamos? Es entonces una práctica en la cual tú entras a un mercado compitiendo aún por debajo de tu costo comercial, que sería una cosa ilógica. Muchos dicen, profesor, pero yo tuve una pollería o X negocio, una prostería, que el primer día cuando empecé hice una inauguración y vendí perdiendo, ¿no? A mitad de precio. Ok, correcto, creo que eso el que ha hecho un negocio alguna vez en la vida, creo que lo ha aplicado, de repente inclusive no por un día, a veces por toda una semana, ¿no? Perdiendo, entre comillas, pero un modo de un gasto de inversión, ¿no? Muy bien, pero eso no es dumping, pues, porque eso es nada más algo eventual. Tú no estás buscando con eso derribarte a la pollería que está al costado o a todas las brosterías del Perú, ¿no? Estás simplemente tú haciendo una estrategia comercial, una promoción de venta, no me digan marketing porque me amargo, ¿eh? No estás haciendo nada de marketing ahí, es nada más una
una estrategia de promoción, ¿no? Lo mal llamado que cualquiera que no haya escuchado mi clase de marketing diría, ah, profe, está usando marketing, ¿no? No me digan nada de marketing ahí porque eso sabemos que no es marketing. Entonces, ya, estoy usando una táctica publicitaria, una táctica de promoción específicamente una táctica de promoción de ventas, ya. Muy bien. Entonces, eso no es dumping, pues, porque eso es nada más lo haces tú esporádicamente, por inauguración, por un día, por 2 días, por una semana, y ahí quedó, ¿no? En cambio, en el dumping estamos hablando de comercio internacional, es por eso que está relacionado con este tema, aquí es por eso que lo estoy tocando, el dumping. Espero que lo hayan apuntado todos ahí, que está en el chat, lo he puesto a las 10:57, y he explicado qué es el dumping. Resumidamente, si no te quedó muy claro qué es el dumping, entonces, es cuando una empresa entra a un mercado a competir, especialmente en el extranjero, y entra a competir con la finalidad de derrumbar de todas las empresas nacionales o de ese país. ¿Y cómo las derrumba? ¿Cómo las elimina? ¿Cómo las extingue? Con precio. Entonces, aún vendiendo a pérdida, la empresa entra a competir de ese modo. Tú dirás, pero está loco, profe, como si está perdiendo, ¿cómo va a competir así? Simplemente como tiene buenas finanzas comerciales, le digo, financieramente tiene las espaldas anchas, entonces se puede dar el lujo de perder un mes, 2 meses, 3 meses, cosa que las empresas de ese país no lo van a poder hacer, ¿no? Si entran a 40 soles, en este ejemplo hipotético que estoy haciendo, las empresas de este país, en este caso de Perú, pues no van a poder bajar a 40, y si la bajan, pues no van a poder soportar, ¿no? Por tanto tiempo, vender por debajo también de su costo. Conclusión, desaparecen, y entonces estas empresas que aplican dumping, por así decirlo, se quedan entonces prácticamente como dueños del mercado. En otras palabras, se quedan o están aplicando indirectamente una práctica que tiene como finalidad o que tiene como objetivo, así sea un objetivo desleal, conseguir un monopolio o un dominio en un mercado, ¿no? Ese es en otras palabras. Podría decirse entonces, profesor, entonces ya le estoy entendiendo, puede decirse que el dumping es un primer paso para aplicar el monopolio en determinado mercado. Se podría decir que sí, yo lo digo que sí, ¿no? Digo que sí, porque si te estás buscando derrumbarte a todas las otras empresas, ¿qué estás queriendo conseguir? Quedarte como único en el mercado. En otras palabras, lograr un monopolio. Ahora me dirán ustedes, profesor, ¿y eso se permite? ¿Se permite? ¿Los países no hacen nada? ¿Ustedes qué piensan? ¿Hay leyes que prohíben la práctica del dumping o las leyes antidumping, como se les denomina? ¿Existen o no existen? Ya nos responde Fabiola, Denis, que sí. Y la respuesta es sí. Sí. Los países, ¿no? Se dan cuenta que, a ver, los países que buscan, tú como gobernante, ustedes como gobernantes buscarían proteger su industria local. De hecho que sí. Por más que tú pregones, pues, que oye, en mi país ven a invertir porque es una economía de libre mercado y yo no me meto, es problema de ustedes, ¿no? Como dicen a veces muchos padres que dicen, ¿no? Cuando sus hijos se casan, ¿no? Dice, ya yo no me meto, es problema de ustedes, ¿no? Si hay problemas familiares o no sé qué, yo no salgo en defensa de nadie, ya tú formaste tu hogar, ve por ti mismo, ¿no? Mientras por el contrario hay otros que no, ¿no? Hay otros que están metidos ahí, hay de todo, ¿no? Igual acá. Pero normalmente sí, normalmente un gobierno busca proteger a su industria local, esto es innegable, es como el papá con un hijo menor, ¿no? O por más que sea tu mascota,
no me refiero que te enamoras de tu mascota, me refiero a que por más que tengas un perrito o un gatito, siempre hay un instinto de paternalismo o de maternalismo en el caso de las chicas, ¿no? De proteger a tu mascota. Entonces sucede igual acá, no digo que las empresas son mascotas, pero sí, el gobierno ve, se siente como el padre superior, que de alguna manera tendría que proteger a su sociedad. Está establecido en el fin supremo del gobierno, de la nación, ¿no? Es proteger o brindar seguridad económica, social, ¿no? A tus habitantes. Entonces, está en el fin supremo de la nación. Entonces, sí, protege. ¿Quién se encarga de dictaminar estas medidas de defensa, digamos así, medidas antidumping? ¿Quién cree usted que es el organismo en el Perú que tiene que ver con dictaminar algunas sentencias, por así decirlo, o fiscalizar las políticas de las empresas que aplican en dumping y que se da justamente como tras las comisiones antidumping, es decir, que luchan contra el dumping? ¿Quién cree que en el Perú es el organismo de defender o de dictaminar sanciones cuando cree que existe el dumping? Le voy a poner alternativas, ya apunten entonces dumping, ¿ah? Le voy a poner alternativas, a ver qué me dicen, a ver. Les digo, el BCRP, el Ministerio de Economía, Indecopi, y a los tres nada más. A ver, ¿qué dije? Ya no me acuerdo lo que dije, a ver, ¿qué dije? Indecopi, el último que dije BCRP y el MES, si no me equivoco, ¿no? Ministerio de Economía. Ya, BCRP, Ministerio de Economía e Indecopi. ¿Quién es el encargado de dictaminar o de luchar contra el dumping en el Perú, de sancionar inclusive? Así, a ojo cerrado. Imagínense que no han estudiado para el examen. Bueno, yo sé que a algunos va a llegar igual, ¿no? Correcto, muy bien. No, no, digo no porque vi por ahí BCRP, Indecopi. Indecopi es la respuesta, ¿ya? Indecopi es la respuesta. Indecopi, el Indecopi, ¿ya? Indecopi es la que tiene esta facultad, dentro de las muchas que tiene, como registro de marca, registro de la patente, modelo de utilidad, etcétera, etcétera, lucha contra la publicidad engañosa, bla, bla, etcétera, etcétera. Indecopi, se dan cuenta, Indecopi tiene un factor importante, ¿no? Muchos a veces lo desconocen, pero sí. Entonces, por ejemplo, Indecopi tiene dos casos, porque tiene una comisión de fiscalización de dumping, ¿ya? Una comisión de fiscalización de dumping y subsidios de Indecopi, y que para investigando justamente estas políticas de si se da el dumping en el Perú o no. Ahora, aquí hay una controversia, porque muchos dicen, no, Indecopi, estás actuando mal, porque nosotros somos una economía de libre mercado, entonces tú no tienes por qué meterte, en otras palabras. Se lo digo así claro, ¿no? Como si fuera una pelea entre vecinos. No tendrías por qué meterte. Los productores nacionales, más bien, aplauden a Indecopi. Los que se ven perjudicados aplauden a Indecopi porque si está bien, ¿no? Me está salvando porque el otro gigante viene acá y me malogra el mercado, ¿no? Hace prácticamente que yo quiebre. Entonces, no, pues alguien me tiene que defender. ¿Quién me va a defender? ¿El Chapulín Colorado? No, tiene que haber alguien. Entonces, aplaudo a Indecopi que tiene las facultades para defenderme. Alguna parte, como le digo, dicen, no, tú no tienes por qué meterte porque es una economía de libre mercado, así que cada quien ve por su pellejo. Pero no es así, pues entonces ahí ya los dejo a la postura de cada uno, pero de que hay alguien que defiende o que lucha contra estas prácticas de dumping, sí existe. En el mundo cada vez es más frecuente, están estableciendo, por más que existe el libre mercado, están estableciendo ciertas instituciones como el Perú Indecopi, para que puedan luchar contra el dumping. Y se llaman, estas justamente es, políticas anti-dumping. ¿Queda claro? Anti-dumping porque están luchando contra el dumping, que es una práctica, como ya expliqué, desleal, ¿no? Desleal desde todo punto de vista. Y si quieren ejemplo, porque muchas veces con ejemplo queda más claro, en el Perú, por ejemplo, hay casos de Indecopi que actuó contra empresas de Estados Unidos y de China. China es recurrente y frecuente en los casos de dumping, ¿no? Por eso que se acordarán
con algunos creo que se lo he dicho, con algunos que hemos, con Denis acá, que me ha tenido que soportar en forma presencial también por varios ciclos. Ahora que hemos hablado de ejemplos que poníamos así de los zapatos y todo eso, ¿no? Entonces, estos ejemplos de, sí existe, principalmente China es un cliente, es un caserito, digamos, en la aplicación de estas políticas de dumping. Y justamente Indecopi sancionó, ¿no? Sancionó a estas empresas. De Estados Unidos era una empresa de algodón, si no me equivoco, de algodón, y a China era de sus confecciones, productos confeccionados de China. Pero saltaron justamente, ¿por qué? Porque Estados Unidos y China son dos de nuestros principales aliados comerciales. Entonces, como que el gobierno de turno, en este caso Estados Unidos o China, podrían tomar represalias. Estoy diciendo, si tenemos un tratado de libre comercio, que vamos a entrar justamente, puesto que estoy viendo antes de entrar a tratado comercial, toqué el punto del dumping, porque ahí viene la figura de cómo se analiza esto, ¿no? Entonces tú dices, si tú firmas un tratado de libre comercio con determinado país, en este caso tratado de libre comercio con China, con Estados Unidos, ¿cómo es posible entonces que después tú vengas a poner ciertas medidas? Entonces ahí viene, ¿no? Tú tienes que demostrar que es una práctica desleal. El otro país dice, no, pero no, sale en defensa de su, lógicamente, así como Perú, con Indecopi, sale en defensa de los productores nacionales, Estados Unidos o China también van a salir en defensa de sus empresas nacionales, que en este caso son transnacionales. Entonces, cada uno defiende lo suyo. Entonces, ahí viene justamente la divergencia, la controversia, la pelea, para que quede más claro, ¿no? De si se debe hacer o no se debe hacer, si podría dañar estos tratados comerciales, porque algunos que están en contra de esta postura de Indecopi dicen, oye, ¿sabes qué? Tú por defender para que quede claro, ¿eh? Tú por defender la pérdida de 10 soles, podemos poner en peligro que al final del mes perdamos 10.000 soles. No sé si me han entendido la metáfora. No sé si me han entendido el ejemplo que les he dado. ¿Sí? ¿Entendieron algo? Ese ejemplo que les he dado. ¿Por qué? Porque China y Estados Unidos, pues, como dicen muchos, nos dan de ganar. No es que nos dan de ganar, no es que nos regalan, ¿no? Pero sí, son un cliente fijo en estos tratados comerciales. Las empresas que nos compran son bastante. Entonces, nos dan ingresos por muchos millones de dólares o soles. Entonces, muchos dicen, ¿sabes qué? Por defender unos cuantos soles, vas a perder mucho más, ¿no? Pero bueno, acá ya viene una controversia que lo dejo como una también. Si fuera otra clase, fuera presenciales, hubiera hecho acá un trabajo de investigación y un debate, no hubiera dividido el salón en dos, hubiera hecho un debate, porque esta parte de finanzas públicas es muy interesante, ¿no? Depende cómo los maneja también, pero bueno, la clase virtual lo quiso así, ¿no? Así como hay siempre el clásico dilema, si estás a favor del cultivo de la marihuana o no, o de la pena de muerte o no, o a favor del aborto, en contra del aborto, ¿no? Que se hacen en temas, en ciclos básicos. Igual acá no es un tema que podría averiguar los requisitos por qué debe haber una política antidumping o por qué no, cuáles serían las repercusiones negativas en el caso China decidiera eliminar el Tratado de Libre Comercio con el Perú, si hubiera valido la pena o no. Entonces son situaciones, ¿no?, de investigación que hubiera tenido el alumno que investigar. Pero bueno, entonces hay material, ¿no? En este caso como les digo, de Indecopi, de establecer estas medidas, sancionó a estas empresas. Muchos dicen, pero no era necesario, porque ahora ¿qué va a suceder, no? Los que compraban estos productos, en lugar de ir a comprar a China, como ya no puedo comprar este producto a China porque se demostró, o Indecopi demostró que estaba usando una política de dumping, ahora ya no le compro a China, voy a tener que comprarle a Singapur o a otro a Taiwán, ¿no? Entonces dicen, ¿qué va a hacer el gobierno peruano ahora?
¿También va a sancionar a la empresa de Taiwán o Singapur? No. Entonces, entra ahí un debate, ¿no? Económico en general de lo que se va a hacer. Pero con estas decisiones que se toman o no se toman, les estoy dando, los estoy demostrando que dentro de lo que se habla, que sí, ¿no? O sea, se dice que la economía es de libre mercado y todo, estamos viendo que hemos visto política monetaria, política social, ¿no? Política comercial, los diferentes tipos de política que adopta un gobierno, ¿no? Porque, bueno, se dice Estado, sí, pero el Estado, como siempre lo digo, el Estado no se mueve, el Estado es la figura, ¿no? La herramienta que decide por el Estado es el gobierno de turno, ¿no? Que en este caso es el gobierno. Entonces, mucho se dice el Estado debe hacer esto, sí, el Estado, pero bueno, yo discrepo ahí, porque digo, la palabra correcta debería ser el gobierno, ¿no? El gobierno, entonces, decide qué tipo de política usar. Es por eso que les digo, y ya ustedes prácticamente como alumnos egresados de educación superior, no estén ajenos a estos temas, no estén ajenos a estos temas, ¿no? Tú podrías decir, profesor, no me gusta la contabilidad, ya, ok, odiaba el plan contable, ya menos mal que ya no lo veo, y ahora el plan contable lo estoy usando como abanico en este momento que estoy que me sancocho de calor, ya, muy bien. Como no te estoy viendo, puedes hacerlo. Pero estos aspectos específicos de nociones económicas, políticas, ¿no? Son importantes, como le hablo, cosas financieras, cosas económicas, ¿no? Aspectos comerciales que tú tienes que manejar o inculcarle a tus hijos, si eres ya madre de familia o padre de familia, ¿no? Por más que elijan otras carreras, oye, ¿sabes qué? Interésate de la finanza, ¿no? Bueno, mis hijas paraban renegando con el curso de economía, y yo después les echo a entender, ¿no? Y ahora me paran preguntando, por más que ellas no quieren saber nada del aspecto administrativo para estudiar, no quieren saber nada de administración, ni de economía, ni de marketing, ni de contabilidad, no quieren saber nada de eso como carrera, pero yo les estoy haciendo entender de la importancia que va a tener para ellas saber estas cosas, ¿no? O respecto a la pensión y todo ello, ¿no? Cosa que una vez es, a mí qué me interesa, si yo voy a ser ingeniero, voy a ser médico, otra cosa, no, o lo que sea, ¿no? No es que tienes que despreciarlo, porque sí son importantes, y acá estás viendo que todas estas decisiones que se toman en las distintas políticas que adopta un gobierno, tiene repercusión directa sobre la sociedad, ¿no? Acá no hay que, bueno, sacando la pandemia, que sí, no tiene nada que ver, haya estado quien estaba como presidente, así sea Superman, se haya visto golpeado, ¿no? Drásticamente por esta pandemia. Pero sacando este contexto, sí, pues, ¿no? O sea, si tú ves que tu país, después de un momento a otro, se ha estado bien por 20, 30 años, comienza a tener hiperinflación, si es que no ha habido pandemia de por medio, si es que no ha habido guerras mundiales, si es que no ha habido desastres económicos catastróficos mundiales, es responsabilidad directa del gobernante de turno. Eso sí, ¿ya? O del gobernante de turno, o de todas maneras hay que ver bien si ya el que se fue lo dejó mal, porque hay que analizar eso también, ¿no? No es que nada más el que entra, ¿no? O sea, ver cómo lo está dejando el que se fue. ¿No? Por ejemplo, si hacemos la analogía con el 85, 90, cómo lo dejó Alan García, ¿no? Y cómo lo agarró en ese caso el Keto Fujimori, o en diferentes crisis económicas que ha pasado. Entonces, si sucediera en el futuro, por decir, Dios no quiera, en el 2040, cómo lo dejó el que estuvo de presidente del 2035 al 2040, y cómo lo encontró el que entró en el 2040, ¿no? Más o menos para tener una idea. No es simple hecho de decir, ya, el que entró en el 2040, él es el responsable. Hay que ver cómo lo dejó, cómo encontró la economía el que gobernó antes, ¿no? Eso es lo que hay que ver, ¿ya? Entonces, bien, hemos apuntado importancia de la política comercial, balanza comercial, dumping, ¿ya? El dumping, hemos hablado de las prácticas antidumping, en el Perú el encargado es el INDECOPI, hemos dicho, ya sabemos qué significa, y rápidamente vamos aquí a los tratados comerciales que hemos dicho, ¿no? Tratados comerciales, como vemos ahí hay un acuerdo, ¿no? Y vemos el mundo atrás,
Es un gráfico que te describe claramente lo que es un tratado comercial. Un acuerdo que establecen dos o más países bajo el amparo del derecho internacional y con el objetivo de mejorar sus relaciones en términos económicos y de intercambio comercial. Entonces, es un acuerdo que en teoría favorece a ambos países, y no solamente países, ojo, o sea, me explico bien, porque puede malinterpretarse. Si yo preguntara, a ver, ¿el tratado comercial solamente se firma de país a país? ¿Es verdadero o falso? ¿Un tratado comercial solamente se firma de país a país? ¿Qué me responderían? ¿Verdadero o falso? Falso, correcto, Fabiola. Correcto, Fiorella. Denis, falso, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque tenemos el Tratado de Libre Comercio con la Comunidad Europea. Estamos hablando con un bloque, ¿no? Con varios países. Entonces, no es exclusivamente de país a país. O sea, si por ahí quedó malinterpretado o no hice bien la pregunta de repente, no vayan a pensar, profesor, puede ser también de un país con la capital de otro país o con un departamento o con una región, no. O sea, siempre va a ser entre países, pero lo que me refiero a que yo dije, si es exclusivamente de país a país, no, porque también puede hacerse de un país, en este caso el Perú, con un bloque o con un grupo de países, ¿no? Como en este caso la Comunidad Europea. Entonces, se da cuenta de eso. A ver, el Perú tiene infinidad de tratados, ojo, acá están resumidos algunos de ellos, rápidamente, porque en realidad son muchos los tratados. Si tú examinas, son infinitos los tratados que tiene el Perú con la comunidad andina, ¿no? Creo que muchos lo hemos escuchado esto desde colegio lo hemos escuchado. Es uno de los primeros tratados de comercio que Perú firmó, es uno de los primeros. ¿Quiénes conforman el Pacto Andino, como también se le llama, ¿no? La comunidad andina? Bolivia, Colombia, Ecuador, ¿no? Y lógicamente Perú. Se denomina CAN, ¿no? Permite el libre tránsito de personas por cualquiera de los 4 países miembros y la libre circulación de mercancías. Ningún producto paga tributos arancelarios, ojo, o sea, entre estos países no existen barreras arancelarias, ¿ya? Y tú puedes circular directamente por estos países, no hay problema para que puedas transitar, para que puedas entrar a sus países, no hay ningún inconveniente, ¿no? No hay ningún inconveniente. Ya, entonces, con estos países, cualquier otro país que tú vas, sí, tienes que entrar con tu pasaporte, ¿no? Y tu examen, tienes que tener la visa correspondiente, ¿no? Para entrar a cualquiera de los otros países, ¿no? Eso es lo que sí uno tiene que manejar, ¿no? Entonces, es cierto, ¿no? Por ejemplo, en Chile igual tú necesitas entrar esto, ¿no? Se acuerda una vez, yo hace años una vez fui a Brasil y de regreso de Brasil para Perú hice escala en Chile, ¿no? Hice escala, el avión hizo escala en Chile. Entonces, ¿qué pasó? Yo estaba esperando mi vuelo para el transbordo para venirme acá a Lima. Llegaba acá a Lima de madrugada, me acuerdo. Y se me acerca una persona de la línea aérea y me dice, disculpe, usted tiene apuro en llegar a Perú, ¿no? Tiene urgencia en llegar a Perú hasta la hora. Bueno, yo saqué mi cuenta y dije, no, no, porque me acuerdo todavía, claro, todavía tenía, no, tenía 20 años, creo, menos de 20 años, sí. Decía, no, no, le digo, ni siquiera trabajaba todavía. No, le digo, aparte que llegaba de madrugada, igual tenía que quedarme a dormir, dije, ahí en los asientos, esperar que amanezca para tomar mi carro para Huaralto. Dije, no, de verdad, como no tenía apuro, le contesté, no, no tengo apuro. Ya, entonces me dice, ¿sabe por qué? Me dice, porque ustedes saben que necesitan a veces, ese vuelo llegaba a Lima y se iba hacia Miami. Entonces,
había un pasajero que necesitaban urgente ese vuelo para Miami, ese cupo, por así decirlo, ¿no? Entonces me estaban comprando el pasaje, me decían, si usted posterga su viaje para Lima, para el día de mañana, me dice, le vamos a dar un hotel ahorita para que usted entre a Chile, a Santiago, estaba en Santiago, ¿no? Pues estaba en el aeropuerto nada más, tiene su hotel 5 estrellas, su comida, su tarjeta para que llame a su familia, ¿no? Porque en ese tiempo no había celular, todavía su tarjeta para que llame a su familia avisando del cambio, y le damos un pasaje este año para que pueda aprovechar para irse gratis a Buenos Aires, Montevideo. Me dieron tres capitales de Sudamérica para que escoja. Y dije, bueno, dije, ¿no? Todo me conviene, dije. Escogí, me acuerdo, para Buenos Aires. Y yo le digo, pero no tengo permiso para entrar a Chile, yo no tengo visa para entrar a Chile, le digo, yo no he tramitado visa para entrar a Chile. No se preocupe, menor, en este momento le hacemos la visa, el permiso para que pueda entrar. Como es solamente esa noche, entra. Y ya me acuerdo que aceptamos 3, dormimos, todo, me mintieron porque me dijeron 5 estrellas, me llevaron a un hotel de 4 estrellas, me robaron 1 estrella, y conseguí mi vuelo gratis para Buenos Aires, que nunca lo llegué a aplicar, ¿ya? Nunca lo llegué a usar, digamos, este vuelo a Buenos Aires, porque después, ese mismo año, claro, me fui después a... No, ¿por qué no lo llegué a usar? Porque me fui a Italia, pues claro, ese año me fui y lo perdí. Me acuerdo que mi hermano me dice, oye, pásame el pasaje gratis a mi nombre. Fuimos a la agencia acá en Lima, pero me dijeron, no, esa oferta es no se puede transferir, intransferible, solamente para usted. Entonces ya, pues, perdí eso. Pero sí, entonces, y así me acuerdo que entré esa noche a Chile sin querer, o sea, no vi nada porque ya estaba todo de noche, pero sí pasé además por la calle al día siguiente me recogieron otra vez al aeropuerto. Y ya, pero entonces, claro, entonces son países en los cuales tú sí necesitas visa, ¿no? En cambio, en estos de acá, no. Después está el Mercosur, ¿no? El Mercosur, acá tenemos la otra parte del continente, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, ¿no? Entonces, acá está el año que se firmó, y todos tienen el fin, digamos, de facilitar justamente, ¿no?, la circulación de bienes y servicios. Ojo, acá se dice servicios entre el Perú, ¿no?, y los países miembros de Mercosur. Entonces, los principales acá, Comunidad Andina, acá en la región me refiero, el Mercosur, ¿ya? El Mercosur. Tenemos el APET, ya el APET también, creado en 89, Organismo de Comercio e Inversión Libre y Comercio, Fronteras, está el EFTA con Suiza, Liechtenstein, o Liechtenstein, como dicen allá en Europa, Noruega e Islandia, ¿no? Aquí estamos hablando, Perú exporta ciertas materias, ciertos productos a estos países, ¿no? Aceite de pescado, cobre, productos pesqueros, agropecuarios, espárragos, textiles y paltas, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de países de muy buena posición económica. Y terminamos, por ejemplo, con la Unión Europea, que justamente les estaba comentando, la Unión Europea, junto con Colombia. Y acá es una parte importante, porque no todos los países de la región tienen tratados o comercios con la Unión Europea. En este caso estamos documentando justamente con quiénes son con los que tiene, justamente con Colombia, ¿no? Colombia y Perú en la región, claro, sacando a Chile, ¿no? Chile, digamos, está un punto encima, son justamente Chile, Brasil, Colombia, Perú, ¿no? Son los que mejor están desde el punto de vista económico, siempre digo macroeconómico, vistos, ¿no? Entonces, se firmó este Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, ¿no? En Bélgica el 2012, abarcan temas de acceso a mercados, asuntos aduaneros, medidas sanitarias, fitosanitarias, defensa comercial, compras públicas, propiedad intelectual, entre otros, ¿no? Entre otros. Tenemos la Alianza del Pacífico, nació como iniciativa del Perú a raíz de una invitación del jefe de Estado, Fernando Sala García, a sus pares de Colombia, Chile, Ecuador y Panamá, para crear un área de integración que asegure la plena, ¿no? Y así podríamos ver mucho, ¿no? Acá no está el de China, con Asia,
son como infinidad de regiones que Perú tiene, ¿ya? Entonces, tratados comerciales son muchos, así que los puedo confundir ahí. Así que de este tema, quedémonos con importancia de la política comercial, que los vimos en la diapositiva 3, ¿ya? La importancia de la política comercial. Después tenemos la balanza comercial, que ya hemos repetido. Balanza comercial en superávit, en déficit, ¿ya? Y después tenemos el dumping, ¿no? Que no está acá, pero que hemos explicado justamente sí que es el dumping. Voy a escribir otra vez el dumping, cómo se escribe, de repente alguien no lo llegó a notar, como no está aquí, ¿ya? El dumping, ya hemos dicho cómo es que funciona, vuelvo a repetir, es nada más una empresa con poderío económico, entra a un país, a un mercado, compitiendo de forma desleal. ¿Por qué es leal? Porque entra a este mercado con productos con precios inferiores, inclusive a su costo. Es decir, trabaja por debajo de su costo, porque tiene la facilidad económica para poder afrontar, digamos, esta competencia desleal. Y de ese modo hace que las empresas del país donde está entrando prácticamente no puedan soportar y terminen quebrando, ¿no? Hemos dicho, hay políticas antidumping, no solamente el Perú, varios países que están estableciendo. En el Perú, el organismo encargado, digamos, de fiscalizar y sancionar, inclusive, si se da el caso, es Indecopi. ¿Ya? Es Indecopi, como se dio con los productos de algodón de Estados Unidos y de China, que es un cliente o un país recurrente en estas prácticas de dumping, ¿ya? Entonces, bien. Pregunta, jóvenes, a ver, de este punto. ¿Ninguna? Bien. Ya. Entonces, con esto hemos terminado, ¿ya? Con esto hemos terminado el curso en sí, el curso de finanzas públicas. Si bien es cierto, en el Excel que tengo acá queda política fiscal, restrictiva, expansiva. A ver, como es expansiva y restrictiva, los puedo confundir con la política monetaria, que también son expansiva y restrictiva. Lo que sí podríamos hablar, a ver, ya, correcto, para que añadan aquí, no es específicamente dentro de la política comercial, pero dentro de la política fiscal, ya dentro de la política fiscal, podría hablar ya de los ingresos y gastos públicos, ¿ya? Ingresos y gastos públicos, que es fácil en realidad, ¿ya? Así que tomen ahí nota, está dentro de política fiscal, repito, el último tema que quedaba 11, no sé si alguien tiene a la mano el Excel que habíamos compartido, política fiscal, ¿ya? Dentro de política fiscal solamente voy a tomar lo que es ingreso y gasto público, que lo voy a explicar ahorita, pero igual voy a poner acá ingreso y gasto público, ¿ya? Ingreso y gasto público, ¿estamos? Entonces solamente esos temas van a entrar de la política fiscal, que sería el último tema, que no se consiguió grupo. A ver, si hablamos de ingreso público, acá recordemos más que todo, porque son temas que sí hemos llevado por ahí, ¿ya? Si hablamos de ingresos públicos, tenemos que son los ingresos que tiene un gobierno, ¿no? Ingresos que tiene un gobierno, justamente para afrontar sus gastos públicos. Ahora, ¿cómo obtiene un gobierno esta fuente de ingreso? ¿No? O sea, vamos a ver, ustedes me dirán, por ejemplo, si yo digo tributos, sí, ¿no? Tributos, los tributos son
la principal fuente de ingresos públicos que tiene un gobierno. Ya sabemos ustedes la división que hay, o la clasificación, que es la palabra correcta, de impuestos, tasas y contribuciones dentro de los ingresos, ¿no? Dentro de los ingresos públicos. Hay diversas clasificaciones de ingresos. Si uno va a contabilidad gubernamental, entraría lo que es ingresos ordinarios, ¿no? Directamente recaudados, recursos oficiales de crédito, préstamos, pero bueno, en general entonces tenemos los ingresos tributarios, no tributarios, ¿no? Y algunos lo clasifican en ordinarios y extraordinarios, ¿no? Si toma en cuenta la regularidad de los ingresos o de la fuente que lo va a generar. Pero bueno, esos son modos diferentes. Pero en general, a ver, solamente al menos la definición principal, es decir, ¿qué es un ingreso? ¿No? Los ingresos públicos, entonces, son la forma de ingresos que tiene un gobierno, ¿no? La forma de ingresos que tiene un gobierno y que justamente van a servir para que pueda afrontar sus gastos públicos, ¿ya? Que pueda afrontar sus gastos públicos, entonces, en general. Pasamos a gasto público. Acá sí voy a hacer de repente una diferenciación, que sí es importante, ya que tomen en cuenta. Ojo, apunten, ¿eh? Entonces hemos puesto importancia de la política comercial, balanza comercial, dumping 3, los tratados comerciales no, dumping 3, y 4 pongan entonces ingresos públicos y gastos públicos. ¿Ya? Para el que no está en la clase, está quedando en la grabación. Y aparte, como le digo, creo que decir ingreso y gasto público para un estudiante de sexto ciclo creo que es una cosa que nos podemos defender, ¿no? Nos podríamos defender sin haber estudiado ingreso y gasto público. Creo que no habría tanto problema, no debería haber tanto problema. A ver, entonces, los gastos públicos, ¿cómo podríamos definirlos? Siempre en toda política presupuestaria se definen justamente los ingresos y los gastos públicos, ¿no? Es más, siempre se dice que para definir los gastos públicos, en primer lugar tú tienes que definir los ingresos que vas a tener. Y esto no solamente aplica para el sector público, esto lo debemos aplicar todos los ciudadanos de un país para tu economía familiar, o una empresa también, lógicamente, ¿no? Tú debes gastar de acuerdo a los ingresos que tienes, ¿no? Eso es algo básico en cultura financiera, es algo elemental. Muchas veces a veces somos humanos, podemos tener deseos, ¿no? O ciertas cosas, tanto ya me endeudo este mes, el otro mes lo recupero y así, ¿no? Pero lo ideal es no endeudarse tanto siempre, es un consejo que se les da. Entonces, si hablamos de presupuestos, ¿no? Siempre hay ingresos, gastos públicos. Los gastos públicos, entonces, son las erogaciones, gastos, valga la redundancia, que tiene que afrontar un gobierno para dar, digamos, afrontar todos los diversos mecanismos que va a tener que tener para afrontar los gastos de la sociedad, o las necesidades, perdón, de una sociedad, ¿no? Estamos hablando que una administración pública incurre en gastos, por ejemplo, de educación, de salud, justicia, gastos militares, lo que es seguridad, ¿no? Defensa, son los principales componentes de un gasto público. Pues acá no hablamos pues de gastos para ir de vacaciones, no hablamos gastos para nada, ¿no? Acá hablamos gastos sobre todo, ¿en qué están compuestos en gasto público? En educación, ¿no? Educación, salud, defensa, sobre todo lo que es ¿no? seguridad, ¿no? Otros ponen justicia también, pero son los principales, ¿ya? En sanidad estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, actualmente las compras de las vacunas. Aquí estamos hablando de cosas que no han sido consideradas por obvias razones en el presupuesto. Pero bueno, acá sí podríamos discrepar, ¿ya?
Porque este presupuesto de este 2021, que ya está en ejecución, como sabemos, fue analizado, fue debatido, podría haber sido rechazado, aprobado por el Congreso en todo el 2020. ¿Y la pandemia cuándo comenzó? La pandemia comenzó en marzo, ¿no? Si bien es cierto, se comenzó a hablar de las vacunas recién ahora, en la segunda mitad del año pasado, muchos podrían decir, ¿no? Si yo agarro a algún político, bueno, modo de decir agarro, ¿no? Y le digo, ¿por qué no presupuestaron o por qué no estuvo este gasto para las vacunas? Por decir, o X cosa, me podría decir, es que las vacunas normalmente se toman 20 años o 15 años para procesar y dar todos los estudios clínicos correspondientes. Y sería una respuesta válida, ¿no? Ustedes saben que esta vacuna está siendo forzada, prácticamente ha sido forzada, está antes de tiempo, ¿no? Es por eso que no ha sufrido todos los procesos para determinar cuáles son las consecuencias, y es por eso por el cual muchas partes en el mundo, muchas personas tienen miedo a ponerse esta vacuna. Bueno, ahí hay que ver bien qué pasa en estos meses con la vacuna que va a llegar y todo, ¿no? Si bien es cierto, se escucha por ahí casos que personas que han sido vacunadas están ya con el virus, han sido contagiados, pero yo no sé por qué ponen esas noticias y después abajito dicen, ¿no? La primera dosis funciona después de 2 semanas y los infectados pasaron 5 o 7 días. Entonces yo no sé, levantan polvo nada más como se dicen, ¿no? Y después de la segunda dosis es que recién adquiere el 95% de eficacia. Entonces no es que te pones la vacuna tú y al día siguiente pues te vas a una parranda, como se dice, por la discoteca sin mascarilla y todo, porque a tanto yo me puse la vacuna ayer, no, pues hay que leer bien esas cosas, ¿no? Que depende del tipo de laboratorio que te dé, esa de acá creo que está llegando a Perú, creo que son también dos dosis, creo que es la misma, y para que obtenga este grado de seguridad hacia tu persona, tiene que pasar, si no me equivoco, 2 meses, ¿no? Algo así he leído, en ese sentido. Entonces, volviendo a los gastos públicos ya para cerrar, hemos dicho los principales componentes, digamos, donde vamos, ¿no? Educación, salud, seguridad, justicia. Ya. Ahora, apunten tenemos clasificación de gastos públicos. Y ahí cerramos. O sea, tenemos ingresos y gastos 4. Y pongamos 5. Gastos corrientes y gastos de capital. Así de simple, ¿ya? Gastos corrientes y gastos de capital. Ahí está, yo también lo estoy anotando, ¿ya? ¿Qué es la división de gastos públicos? En otras palabras, si yo te digo, ¿cómo se divide el gasto público? ¿Ya? En gastos corrientes y gastos de capital. Ahora, ¿cuál sería la definición de gastos corrientes? Son los gastos que afrontan las instituciones públicas prácticamente para su día a día. Es decir, operaciones básicas o que están destinadas hacia el consumo del público, son operaciones muy básicas, ¿no? Uno podría decir, ejemplo, profesor, compra de papelería, pago de sueldos, compra de suministros, ¿no? Esos son gastos corrientes, ¿ya? Gastos corrientes, por ejemplo, estamos diciendo ejemplos, compra de suministros, pago a proveedores por compras pequeñas, sueldos, planillas, son gastos corrientes, ¿ya? Y gastos de capital, ¿cuáles serían? Si los gastos corrientes, su nombre lo dice, no es que es un gasto chusco, ¿eh? Gasto corriente es para afrontar un gasto pequeño, por así decirlo, o sea, algo que está encuadrado dentro de un presupuesto normal, ¿no? Gastos por compras, gastos a proveedores, gastos por suministro, planillas. Y si hablaríamos de gastos de capital, de repente lo han llevado por ahí en un curso, o en administración pública, ¿verdad? Están los administradores, que se están escondiendo ahí. Gastos de capital, ¿cuáles serían? Ya, pero específicamente algo más. ¿Cuál sería la característica principal de un gasto de capital para una
para el sector público. Repito, los gastos corrientes tienen que ver con pagos a proveedores por tus compras, pagos de planillas, ¿no? El gasto de capital, ¿cuál sería la diferencia? Por ejemplo, en un hospital, Fabiola, para que te quede más claro, ahí está, Denis, inversiones públicas más que obras, inversiones, ¿no? Inversiones. Por ejemplo, si yo te iba a decir, Fabiola, para que te quede ya claro con eso y terminar con esto ya. Si en un hospital, ¿ya? Tenemos el pago de doctores, pago de enfermeras, compra de mascarillas y todo esto ahorita, estaríamos hablando de gasto corriente, ¿verdad? Gasto corriente. Si en el mismo hospital, que son grandes, hay un descampado más allá, y se está construyendo un área de 3 pisos para investigaciones en X cosa, o proyectando que va a venir, Dios no quiera, una segunda, tercera ola del COVID, y están haciendo más pabellones, ¿ese qué sería? ¿Sería gasto corriente? ¿O gasto de capital? No, ¿verdad? Y donde estoy trayendo, pues, estoy invirtiendo en comprar estos, ¿cómo le llaman? Bueno, las máquinas estas, para que respiren, ¿cómo es eso que cuestan caro? ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre también. Sería un pecado, bueno, como peruano que me olvide este nombre, porque por la falta de estos ventiladores, ¿no? Ventiladores, ¿verdad? Claro, los ventiladores mecánicos, correcto, es decir, porque por culpa de esta falta de ventiladores, muchos de nuestros compatriotas, millones y millones, han perdido la vida, ¿no? Inclusive me acuerdo ahorita de mi tía, por falta de ventiladores, bueno, desgraciadamente pasó. Entonces sí, eso, si hago un pabellón con estas inversiones, ya no sería un gasto corriente, sería un gasto de capital, ¿ya? Si hablamos de desarrollo de infraestructura, carreteras, como me dijo Denis también, ¿no? Que sea grande en gasto, claro, son gastos de capital. Si yo pago planillas en una empresa normal, son gastos corrientes. Compra de suministros, compra de artículos, ¿ya? Son gastos corrientes. Esas serían las principales diferencias entre gasto corriente y gasto de capital. Ya no sé si quedó claro para todo el salón la diferencia entre gasto corriente y gasto de capital. Claro, claro, correcto, Fabiola, porque estás invirtiendo en la construcción de escuelas, ¿no? La construcción de escuelas, en este caso estás invirtiendo, claro, son otras cosas, porque no está incluido dentro de sueldos, ¿no? No está incluido dentro de los sueldos comunes de la planilla de los profesores o de compras reglamentadas y que se dan corrientemente, que se dan año a año, ¿no? Como las carpetas y esas cosas. No es que todos los años compras, pues, laptops para las laptops para los estudiantes, ¿no? Correcto, sería un ejemplo, ¿ya? Entonces, inversión, cuando hay una inversión pública, o sea, mejor dicho, cuando está destinado a financiar una inversión real de esta administración, se habla de un gasto de capital. Cuando es nada más recursos corrientes hacia el consumo público, ya los gastos comunes, se habla de gastos corrientes. ¿Claro? Sí, entonces con eso hemos visto los puntos, vuelvo a reiterarlos. Importancia de la balanza comercial, dumping, 3, 4, ingresos y gastos públicos, y 5, la división que hay dentro de gastos públicos, que hablamos de gastos corrientes y gastos de capital, ¿ya? Nada más, esos son los temas que entran del día de hoy, por así decirlo, ¿no? El último tema no es de política comercial, es de política fiscal, el último tema 11 que no se llegó a realizar, ¿ya? Entonces es por eso este punto, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Hasta aquí llega la grabación.